Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Usted no sabe qué alegría siento de estar nuevamente con usted aquí viendo la palabra de Dios. Es un gozo que no puedo explicarlo. Y hoy vamos a ver algo del contentamiento de Dios, algo de la alegría de Dios, del gozo de Dios. Y son las bienaventuranzas. Qué lindo nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios y su gracia divina para nosotros. Vamos a ver entonces las bienaventuranzas. Vamos a ir una por una. Hoy vamos a ver la primera. Y quisiéramos leer, Mateo es el primero que comienza a hablar de estas cosas. Aquí comienza lo que se llama el Sermón del Monte. Y dice en el capítulo 5 de Mateo, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y él abriendo su boca, les enseñaba diciendo, lo primero que les dijo, mire, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué tremenda cosa lo que está diciendo. Él comienza el sermón del monte, que son del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. 3 capítulos. Él comienza hablando de la gracia de Dios. Antes, los versículos anteriores, en el capítulo 4, está explicado ahí que nuestro Señor dice que andaba por toda Galilea enseñando el evangelio del reino, sanando, visitando las sinagogas, y habían venido un montón de gente de toda Galilea, de Siria, dice, de Capadocia, que está un poquito al otro lado del Jordán, de Judea, de Jerusalén, de todas partes. Y él los sanaba, dice, y sanaba lunáticos, de endemoniados, de todo tipo de enfermedades. Y entonces, estando ahí el montón de gente, la multitud, dice que se les apartó y se fue a un monte. Y le siguieron sus discípulos nada más. Él se sentó, dice, y comenzaron ellos a oír, se sentaron ellos alrededor y comenzó a decirles lo que acabamos de leer. Dice que le dijo, les voy a comenzar a hablar de algo. Y comenzó a hablarles de la gracia de Dios. Esa gracia que para nosotros es incomprensible, la gracia de Dios. Si no es el Espíritu Santo que viene a nuestros corazones, es imposible que entendamos la gracia de Dios. La carne esta no nos deja entenderlo. Pero les dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, les dijo, porque de ellos dijo, no dijo va a ser, sino que es el reino de los cielos. ¿Qué son las bienaventuranzas? ¿Qué es una bienaventuranza? La explicación de una aventuranza es que los bienaventurados nos habla de dichosos, de felices, de gozosos, llenos de alegría, de contentamiento. De ese contentamiento, pero no está hablando de la alegría, de la felicidad que nos ofrece el mundo, de la alegría y la felicidad que quiere esta carne, de la alegría y la felicidad que nos ofrecen las tentaciones del diablo, con tanta cosa. Y esa felicidad mundana diríamos, temporal, es emocional nada más. Eso no va a lo profundo de nuestro ser. Es superficial, diríamos. Son deleites que producen la fama, la riqueza, la abundancia, los éxitos. Pero todas son para agradar al ego, y solo al ego de cada uno de nosotros. Los demás hay que ver cómo salen. Líbrese quien pueda, como decimos en el mundo. Esa es la felicidad del mundo. No está hablando de esa bienaventuranza, y muchas veces la gente piensa que de eso se está tratando. Hay muchos que reciben a Cristo porque quieren recibir bendiciones del mundo, pero Él no está hablando de eso. Este gozo que nos habla en la bienaventuranza nuestro Señor es un gozo que contrasta con todo esto. Es el gozo del contentamiento
de Dios. Es aquel gozo que dijo el Padre, la deidad, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Es ese gozo del cielo, es ese gozo celestial, esa es la felicidad celestial, y esa es la que nos está ofreciendo por pura gracia nuestro gran Señor Jesucristo. Es tener la comunión con Jesucristo, es tener la salvación que nos ha dado Cristo, es ser amados por Jesucristo también, porque Él dice: de tal manera los he amado, dice que he enviado a mi Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el infinito gozo de ser salvados del infierno eterno, imagínense. Es ese gozo de que nosotros sabemos que ya no vamos a ir a ese infierno horrible. Es la felicidad de ser blancos de la gracia de Dios, de ser blancos del amor de Cristo. Qué lindo, del favor inmerecido que Dios, por medio de Cristo, que se ha acercado a nosotros. Es ese gozo que Él nos da, tanta cosa, de todo lo que Él nos provee. Es el gozo que Él nos provee totalmente, ¿verdad? De tantas cosas, desde su perdón, ese perdón que Él nos dio. ¿Se acuerda el día que usted recibió a Cristo? El día que nació de nuevo, ese día que usted sintió la limpieza y que tomó todos nuestros pecados y lo lanzó al fondo del mar. Ese es el gozo de que está hablando, la bienaventuranza, la alegría, la felicidad, la dicha de ser hijos de Dios. Como dice, es todo lo que Él nos provee: el perdón, darnos una iglesia donde hay hermanos que nos aman, que nos cuidan, que hay pastores que nos enseñan la palabra, que nos atienden como que somos niños cuando llegamos la primera vez. ¿Se acuerda cómo nos atendieron, cómo se preocuparon por nosotros? Qué lindo, nos dio también una familia. Yo pude rescatar mi familia, gracias al Señor. Cuando yo vine a Cristo ya había perdido todo, por mi incapacidad, por mi torpeza, por mi pecado. Pero Él restauró todo. Él me volvió a mi esposa, a mis hijos, todo. Qué lindo, que todo lo que Él nos da, hasta el último pedacito de frijol, hasta el último granito de arroz que nos comemos, todo eso Dios nos da por su pura gracia. Y dice que eso se los da, dice, a los pobres en espíritu. Y eso es lo que quisiéramos ver un poquito ahora, pero lo vamos a ver en la próxima cápsula. Vamos a ver un poquito más acerca de esto. Pero el pobre en espíritu, ¿qué es el pobre en espíritu? Fíjense que se ha confundido un montón la gente a los pobres del mundo, dijéramos, a los pobres que no tienen dinero, a los pobres que no poseen nada, a los pobres que son mendigos en la calle, esos que son pordioseros. A esos cree que son los que son. No, Él no está hablando de esos. Él está hablando de los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Bueno, son los que han sido despertados por el Espíritu Santo a darse cuenta del pecado que son, de los ineptos que son, que no tienen cero poder para vencer los deseos de esta carne. Esos son los pobres, los que necesitan y saben que no tienen nada, pero nada de la gracia de Dios. Son aquellos que han despertado a la realidad de verse incapaces, impotentes de caminar en los caminos del Señor con todas sus fuerzas. No pueden. Ya se dieron cuenta que no pueden. Y no pueden, son incapaces de controlar sus deseos carnales, esos deleites del pecado, que no pueden dominar esta carne tan terrible que tenemos todos. Los que saben bien que por ellos mismos no van a poder caminar en el camino de Dios. Es imposible. Ya se dieron cuenta, tiraron la toalla, están cargados y trabajados de aún quizás
la mayoría hemos buscado religiones para querer alcanzar algo de Dios, para querer salvarnos, pero ya los pobres en espíritu ya tiraron la toalla con todas las religiones también. Sin Cristo no pueden hacer nada bueno, como dijo el Señor: sin mí nada podéis hacer. Esos son los pobres en espíritu. Y por eso, en esta ocasión, en esta cápsula de gracia, en esto primero que estamos viendo, la bienaventuranza, yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo se siente? ¿Es usted un pobre en espíritu? Seguimos, porque esto es una lucha constante. Esto no es que solo la primera vez, todos los días. Hoy le dije yo a alguien, yo tengo todos los días que comenzar de nuevo. Cada vez que me despierto en la mañana y me levanto y pongo un pie en el suelo, digo: Señor, si tú no me ayudas, si tú no me llenas, no voy a poder. Ten misericordia de mí, ayúdame. Así como aquel Bartimeo ciego que decía: si tú no me abres los ojos, si tú no dominas esta carne. Eso es lo que debemos de hacer usted y yo constantemente. Y si usted no tiene a Cristo, usted no ha recibido a Cristo, usted está oyéndome en este momento, usted necesita de Cristo. Que Señor, en este momento, por este testimonio que le estoy dando de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, le haga ver a usted que no va a poder. Sin Cristo, nada podemos hacer en el reino de Dios aquí en la tierra. Así que esos son los pobres en espíritu. Vamos a ver después un poquito más en la siguiente. Pero yo lo bendigo en el nombre del Señor, porque si usted es un pobre en espíritu, usted va a recibir la gracia de Dios. Usted va a ser de aquellos que claman todos los días y se agarran del Señor y se agarran de su palabra, para que Él pueda producir en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Muchas bendiciones para usted que es pobre en espíritu.